Bienvenido, Felia Fernández, ¿cómo andás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, buen día. Buen día. Teníamos muchas ganas de charlar con vos. Qué bueno. Sobre tu documental, que deja esta pregunta de cómo ser feliz. En realidad es algo le está pasando a mi generación. Sí. Yo no sé si estoy un poquito más grande, pero creo que me pasa también lo que pones ahí Sí, en el docu. Eso también es así. Y cómo ser felices con este aparatito. Sí. Ahí estamos viendo el tráiler del documental, producción de Fundar y Corta, con el apoyo del CEAR Media. Que partís de esto que vos notás, algo le está pasando a tu generación, Sí. ¿qué y cómo influye este aparatito del demonio que se llama celular? Sí. Igual no es del demonio según terminamos. Fácil, tienen que verlo entero. Claro, también vivan el proceso. Claro. Sí, porque muchas veces si no, cuando el enfoque abstrae mucho al celular de la práctica humana, yo me pongo a hablar más de las prácticas sociales, digamos, Claro. y a defender el celular. Y viceversa, digamos, cuando uno se autoflagela y no puede poner en contexto también una dinámica de las relaciones, de las conversaciones, del Estado en general, vamos a ver esa cosa más estructural, es como un diálogo, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué esto de cómo ser feliz? Vieron, esto es una serie, Sí. este es el segundo capítulo. Tardó un año y cambió bastante el producto, pero bueno, no deja de ser una serie. El primero era cómo ganar plata, este segundo es cómo ser feliz. Es más bien una trampa, no te vas con plata del primero, ni te vas Ni te feliz vas del feliz del segundo. segundo. Pero véanlo igual, chicos. ¿Qué? Pero que lo vean igual. Sí, es como, bueno, también una trampa en vistas de que... O sea, un poco lo que yo intenté interpretar en los dos como conjunto es, en ese clima generacional de mucha fragmentación, ir a entender esa fragmentación material que sucede en el trabajo, digamos, en la forma en la que trabaja la gente más joven hoy, el multiempleo, estos trabajos buenos sin derechos, estas cosas de tu propio jefe, como todo ese universo, de alguna manera está intentado de contar en ese primer capítulo. Y ahora la fragmentación subjetiva, digamos, como qué pasa, que además de haber como una crisis de ánimo tan fuerte, nadie siente que se pueda vivir de otra manera que a solas, ¿no? O sea, y es como un padecimiento que se carga de manera muy individual también. Y en el camino apareció Internet como una gran explicación, de alguna manera. Plata e Internet podrían ser como los dos títulos. Sí. Vos ponés, sin del spoilear proceso. mucho, agarrás una serie de estadísticas al principio Sí. que marcan un aumento de los casos de depresión y de suicidio en jóvenes. Sí. Y decís, ¿qué pasó? Sí. Y encontrás dos elementos, que por ahí, no sé si serán los únicos, pero digo, dos elementos que yo no me acordaba que eran del mismo año, que eran el me gusta de Facebook y la Cámara camarita frontal. frontal, que es la que te lleva a sacarte una foto y ver cuánta gente le pone like y cuánta Sí. gente te... Juntas, exacto. Juntas. Y cómo eso te genera la famosa dopamina, la necesidad de reacción y sobre todo de aceptación. Sí, de validación permanente de eso que sos ahí. Sí. Que hoy es tan importante como ser acá, en este momento. Y ahí, bueno, de vuelta también vuelvo a ese dilema o esa tensión entre prácticas sociales y tecnologías propiamente dichas, porque mismo la cámara frontal hay un dato copado, que es que... bueno, no sé copado, como su palabra random para esto, pero un dato, en fin, que es que cuando desarrollan la cámara frontal, dicen, ok, vamos con la cámara frontal, la hacen pensando, pues no sé si vos si se acuerdan, que en el boom de Facebook también era el boom de Skype, ¿viste? Como que algo Sí. de la magia de Internet, otra cosa que tenía, que era grosa, era... Wow, puedes hablar con gente que está re lejos, re fácil, ¿no? Como esa era como de las primeras sorpresas Vos que nos por ahí no lo traía. viviste, pero nosotros ya de mi edad fuimos al locutorio, tenías que hacer fila, tenías que decirle a la operadora dónde Sí. querías llamar, darle el número. Se solucionó con Skype y ahora con esto. Sí, con- ni hablar, ahora está totalmente al alcance de la mano, pero me acuerdo que yo de la de Skype me acuerdo como... Claro. Esto, yo tengo tíos que viven afuera, era como, qué locura, podemos hablar re rápido. Bueno, a cuento de ese boom, sacan la cámara frontal pensando en que las videollamadas desde el celular puedan emular una conversación real, de alguna manera, ¿no? Que vos, mientras ves al otro, o sea, te está viendo a Te vos, vea. básicamente. Y yo creo que fue diseñado así. Después la locurita de obsesionarnos con vernos a nosotros mismos, incluso en esas videollamadas, de poner nuestro cuadrado más grande Más que el grande del que el otro, otro sí. y prestarle atención. La locurita de la selfie es lo que le impregnamos y le pedimos esas herramientas.
A veces. También hay otra parte que es, que es el modelo de negocios, básicamente, que es que el diseño totalmente adictivo de que la permanencia es la manera de generar más ganancia, es otra discusión que no tiene que ver con nosotros o nuestra voluntad, sino con, bueno, la complejidad que fue tomando un algoritmo que te conoce más que vos en un punto. La otra vez me decía un conocido mío que trabaja haciendo esos algoritmos, que vio tu documental y que de hecho quiere charlar con vos sobre el tema. Ah, me encantaría. Que me decía que él cuando da clase le dice, ¿qué están haciendo ustedes cuando hacen así con el celular? Sí. Y los pibes le dicen, escroleo. Sí. Y le dice, no, dale, ustedes están estudiando una maestría, están en una maestría, ¿qué están haciendo? No, scrolleando, viendo contenido, no, qué cosas. No, dice, ustedes están consumiendo publicidad. Sí. Y no se dan cuenta. Y no se dan cuenta y ustedes están estudiando esto. Claro. Imagínense en general, porque es básicamente eso, es un consumo de publicidad. Sí, tal cual. Que bueno, incluso en la historia de cómo se va incorporando de esa manera, hay muchas pistas sobre cómo terminamos en el modelito de hoy. Porque antes era era pagar las aplicaciones, se dieron cuenta que no le hacía bien a las aplicaciones, que mucho Claro. mejor era que sea gratis y manipularte para que parezca gratis, pero meterte una banda de publicidad en el camino. Después fueron poniéndose más sofisticados en cómo meter esa publicidad. Pero sí, finalmente ves vos publicidad, 10 horas tiene más sentido que 8 porque en 10 horas entra más publicidad y así sucesivamente. Y ni hablar que, bueno, para la discusión que también el documental un poco recoge, en este diálogo de una generación a otra, que ni siquiera es la mía, sino la que viene, de la misma no quiero ser brutal, pero de la misma manera o sea, bueno, prefiero decirlo de otra manera, los que más propensión tienen a hacerse adictos, además son los más niños, o sea, porque ¿Sí? sí, de hecho vos Yo me considero un adicto al celular. Yo también, pero lo que digo es que en esta lógica de negocio, los niños son un negoción, no es que va a aparecer el límite ético porque sí o sin encontrarle una vuelta, porque vos pensás que en YouTube, por ejemplo, en América Latina, para ir de cerca y después a lo lejos, el canal de YouTube con más suscriptores y más reproducciones cada mes, hace mucho tiempo, es La Granja de Zenón, que es un canal de canciones infantiles. Sí. El video de YouTube más visto es Baby Shark, Sí. canción infantil. Lo cual no quiere decir que tengan adictos a todos los demás, pero digo, ahí hay una discusión que puede ser más nuestra de alguna manera y hay que tomar un poco de agencia. Después lo otro es como una discusión en donde digo, es otra vulnerabilidad de un niño frente a ese vicio. Y obviamente es importante trabajar en la nuestra porque viene de ahí. El pibe no entiende, no tiene intriga por el celular hasta que vos se lo mostrás. De alguna manera le mostrás tu propia tensión con ese aparato. Bueno, nos ve a nosotros con eso. Sí. Una de las A cosas... mí me repasa cuando mi prima soy yo la que me agarra ansiedad en un momento y digo, tipo, necesito ver qué onda. No es que es ella la que está diciendo, tipo, prefiero la compu, prefiero la tablet. Ella, si yo estoy ahí, recontra está ahí, lo que ve es que yo tengo como una tensión como viva de decir, pará, que me llegó un WhatsApp. Claro, lo que Entonces, pasa es que ahí entras como en una circularidad de dónde empezó. Si nosotros queriendo hacer eso o alguien que vino a decirnos esto te va a servir y entonces empezás a generar todo eso. Porque tenés también todas unas teorías, digamos, más hacia los cyborg que considera que ya son parte nuestra esas tecnologías, ¿no? Digo, como que hay algo está pegado a tu cuerpo todo el tiempo. sí, básicamente, no tiene un mueble, no... Claro. Yo qué sé yo, mi Hemos primer adaptado Facebook lo partes del usaba en cuerpo. un escritorio, en una computadora que compartía con mi familia y administrábamos, dosificábamos. Ahora duermo con él. Claro. Literalmente y despierto con él. Pero Un día aparte usás cosas parte con una del cuerpo alarma. que no usas para otra cosa, digo, el pulgar. Sí. Digo, cosas que ya es parte de nuestra No, cosas que, movimiento bueno, físico. sí, se te van como, no sé, partes de la mano que te das cuenta que te duele. El cuello. Sí. El cuello de estar así mirando... Total. No, y no sé cuánto... Yo siempre me gastan acá porque spoileo mucho. A ver. Pero no sé cuánto spoilear del docu. Bueno, para esto yo creo que es spoileable. ¿Es spoileable? Es spoileable. No es que tiene una trama sorprendente. Tipo, bueno, sí, esto puede ser complicado, esta es una idea. No, porque hay momentos... A mí lo que me gustó mucho de tu película es las ganas de pensarnos sin encontrar la solución mágica ni nada de todo esto, pero que te interpelan un montón de situaciones. Por ejemplo, cuando vos decís que ya está estudiado que muchos niños se quejan de que sus papás no les prestan atención porque están mirando el teléfono. Sí. Hola, acá. Pero lo ¿viste? Decís, revés eso, aparte. Lo ves eso. lo ves, ¿qué hacemos con eso? O cuando pones el ejemplo de la bicicleta, Sí. que es muy notorio. Decir, la bicicleta nos cambió, pero te genera ansiedad, depresión o qué. No. O sea, hay algo con el celular que es distinto a, Sí. a A muchas, las demás herramientas. a las demás cosas que tenemos en nuestra casa. Sí. Que no fue ni siquiera la tele, porque la tele la veíamos juntos, esto que vos decías, la compu. Sí. La compu estábamos juntos, la tele la veíamos juntos, la radio era una cosa de estar ahí. El celular es
Separación. Sí. Incluso cuando estamos juntos. Sí, sí. Es muy brutal. No, para mí, bueno, es un tema que ya nombrarlo es interesante y es una especie de victoria, digamos, porque, a ver, yo en el documental hay una escena en la que se hace como un paralelismo con el cigarrillo, ¿viste? Sí. También como invitación a pensar, bueno, hay mercados que en la historia se regulan eventualmente, o sea, también venía a cuento de ello, pero también pienso que tiene un rol, en el momento hago el disclaimer, pero aprovecho y acá lo profundizo, que como vos decís, es como una extensión del cuerpo, es más parecido a la relación que tiene el pez con el agua, digamos, que es tan obvia como su existencia, nada por ahí, no se hace la pregunta ni la ve, o a la que solíamos tener con el oxígeno, y seguimos teniendo, pero que ahora por mucho tiempo se naturalizó como el espacio que pasó a ocupar el celular en ese plano de la vida, y creo que en el sentido de separar al celular del oxígeno de alguna manera, volver a traerlo ya con las palabras al lugar de una herramienta, ya es una especie de victoria, nombrarlo, digamos, ¿no? Asumir esa normalización, es un rol normal en tantos planos de la vida, sino empezar a separar. Porque la tecnología por lo general no retrocede. Yo no es que lo que digo, mi sensación no es que no está, ni quiero, o sea, ni mi filosofía es la de ir a por un gran apagón, ni lo veo verosímil. Lo que digo es separarlo un segundo del cuerpo para observarlo social y políticamente, ¿entendés? El documental para el que esté del otro lado prejuzgando, que puede pasar, pues decís, che, estos pibes están hablando contra el celular. No va por ese lado. El tema es, ¿qué hacemos con esto? Porque además nos está generando cosas. Sí, la tecnología no va a retroceder porque en general no pasa. El tema es cómo la humanidad avanza a su alrededor de alguna manera, cómo entonces la va gobernando. Que generalmente pasó así. El tema es que es para mí, eso también lo trabajo en el documental, la diferencia de, no sé, si uno se pone a comparar con la revolución industrial para buscar un poco de esperanzas y expectativas de cómo se acomoda, digamos, social y políticamente un proceso tecnológico, una disrupción tecnológica, y el 888, lo que sea que la referencia que podamos agarrar, lo que tiene es que es una tecnología que vuelve muy pasiva a la interacción entre la persona y su realidad. Claro. Que eso también está trabajado en el documental, porque básicamente lo que también va incorporando como normal es que, esta existencia va a estar cada vez más hecha de cosas en las que nosotros no tenemos ningún rol y no somos necesarios, básicamente. Porque una app te reemplaza y va mejor al supermercado que vos, simplemente cliqueas y te trae las cosas, porque pasa un trabajo práctico, posiblemente ChatGPT sea mejor que vos, y así vas, y esa discusión incluso llega a este pánico en lo laboral, de tipo, la inteligencia artificial va a reemplazar trabajos. En algunas, esas nuevas practicidades pueden estar buenas, en otras son más discutibles, pero finalmente lo que deja como clima general es la idea de que para la realidad no somos más nosotros, no somos los mejores conductores de la realidad. Entonces eso, como de arrastre, lo que hace es que estemos en un momento en el que la sociedad, más que tomar la situación que vive y pensar cómo regularla, no ni solamente en el sentido de las leyes, sino como de cómo socialmente incorporar eso que pasa, discutirlo y pensar, che, puede cambiar, lo normaliza y va asumiendo nuevas normalidades sin parar. Sí, porque también es cierto que hay una cosa medio marcada de falsedad, ¿no? Cuando vos decís, bueno, esta aplicación va a ir mejor que yo al supermercado, en realidad vos haces eso, pero un humano va a ir por vos a la góndola, a armarte tu compra, es decir, o sea, mediatizás tu humanidad en un dispositivo, en un punto, o tercerizás tu humanidad en un dispositivo que hace que otro humano lo haga por vos. Asimismo, ese dispositivo lo hace un humano y todo lo que está dentro de ese dispositivo también. Por eso me parece interesante este concepto que decías de gobernarla. Sí, básicamente también incluso por un tema de autoestima, ¿viste? Como recuperar un poco. Porque creo que es evidente que es una revolución tecnológica sin precedentes. Si uno piensa cómo el humano fue evolucionando de una técnica a otra, si uno compara la lanza con la máquina de vapor, ¿no? Sí, hay como una velocidad que por momentos es desarrolladora, pero que bueno, debería tener muchas ventajas si nos ocupamos de, digamos, de invertir la relación de poder, porque en este momento somos dominados por la herramienta en vez de al revés, de poder entender sus funcionalidades, elegir momentos para esas funcionalidades, eso tiene obviamente una responsabilidad sujeta y concentrada en un poder económico que es el que desarrolla y gana plata con estas tecnologías, pero también finalmente, hay una invitación posible a hacerse nosotros mismos a dar esta discusión y ganarla. De hecho, hoy hay un montón de cosas que ya no las podés hacer sin el celular. A mí me pasó, te cuento algo personal, pero yo me voy de vacaciones y lo apago. Pero lo apago se apaga el día que me voy y se prende el día que vuelvo. Bien, buenísimo. Y en el medio es muy difícil estar en algún lugar sin el teléfono porque no podés ni pagar.
No, sí, QR, Que el te QR, ponen no, tengo la tarjeta carta en efectivo. QR. Tarjeta 20%. No, pará, pero qué coso. Bueno, tenés que reservar acá con QR. Pero Sí. no tengo celular. No, no se puede. O sea, te lleva a un lugar Sí. de tener que tener a alguien. De exclusión. Sí. Y después, la sensación que tengo es cuando apago el celular estoy ahí. Sí. ¿No? Sí. Cuando estoy con el celular estoy en muy lugares distintos. Estoy hablando con gente en WhatsApp, Sí. estoy mirando en Instagram uno que está en la playa y se saca la foto así re feliz. Sí, que ahí Estás hay en otros lugares y no en donde estás vos. Para mí hay una reclave, como finalmente hay que elegir un poco en qué lugares hay que estar también, Claro. ¿viste? Y en ese sentido poder delimitar, no un apagón masivo constante para siempre, sino en qué espacios de la vida queremos recuperar presencia, de alguna manera. Y también qué espacios nos ayudan a generarla, porque a veces no es tan fácil, digamos. En tu cuarto solo quemado un día después del trabajo es más difícil decir, este es mi espacio. De hecho, todo tiene que ver con todo en ese sentido. Pero no sé, yo digo, la escuela creo que capaz es un espacio que es distinto en ese sentido. Y es un espacio para estar ahí. Sí. Que es un espacio para estar ahí en las clases, para estar ahí en los recreos riéndote con tus amigos, como es un espacio para estar ahí. Hablando. Y el celular, bueno, da una pelea contra eso de alguna manera. Sí. Y entonces separar, como digamos, lo que es esa experiencia de otras, Bueno, por la ejemplo. escena está en el docu igual la ves en la cotidianidad, pasás por acá por la esquina de un bar y hay una parejita y está cada uno mirando su teléfono. Sí, Dice, boludo, estás con tu novia. sí. Dale bola. Pero por ahí alguien te dice, vos también lo hiciste, o sea, no es que estamos ajenos Sí, claro, a no, eso. en el momento se vuelve, es como, es natural y tal, pero es loco pensar, no sé, yo ayer veía Friends, o sea, me random, Sí. pero también ahora No que estoy había tan metida en celulares este en tema, Friends. pensaba como en, claro, incluso hay escenas que hablan de una relación con el aburrimiento tan distinta y tan menos ansiosa que no pasó tanto tiempo y te perturba como si fuese una serie de 1880 Claro. que una cosa estaba viendo que no sé, Chandler estaba hablando con él también muy random, pero con su pato en el living, no sé qué. Y veías en ese aburrimiento natural y liviano como otra humanidad directamente, o sea, porque Claro, yo no puedo vivir escroleo 3 segundos así te sin impide ansiedad. simula que te impide el aburrimiento. Claro. O te aburre el sobregirarte de contenidos también. Digo, la sobreinformación también aburre. Y ahí te quería llevar, no sé si vos tenías, no te quiero sacar tanto, pero sí llevarte Sí. en un punto, en algún momento, a esta demonización que un poco se hizo de, bueno, las elecciones se pierden porque la gente en el celular recibe tales contenidos y no los supimos disputar o no supimos leer, interpretar y demás. Digo, ahí hubo entre una demonización del dispositivo y una falta de aceptación de ciertas lugares vacíos políticos. No, ahí ya para mí es como cuando cometemos excesos argumentativos para no hacernos cargo de los problemas nuestros. En ese balance que digo permanentemente, yo, ¿no? Esa es mi posición. Mi sensación es que que de alguna manera es también, el entorno digital es un catalizador de cosas que existen en la vida real y que circulan desde antes de alguna manera. Y creo que si la política dispone su crisis de representación de manera unilateral en la responsabilidad del teléfono, en las redes sociales, y sobre todo si el peronismo lo hace, va a estar cometiendo un error, digamos. En todo caso, no logra catalizar ahí, no tiene un gran mensaje, una gran idea, una gran propuesta que después exagerar y circular en ese ámbito que entendemos menos que ellos, de alguna manera. Claro. Pero responsabilizarlo me parece una cosa vaga. Finalmente tenemos que, como, bueno, no sé, recuperar alguna serie de ideas sobre la realidad, y eso no lo estamos haciendo, digamos. Que un poco también es la invitación que hago indirectamente, también tirando porque un poco lo que yo siento, hija de mi propia crisis de representación, o mi propia apatía, o mi propia orfandad, también lo que quiero que empecemos a probar es agarrar temas, problemas, dinámicas de nuestras vidas que nos importen y ponerlas, intentar ponerlas en el centro de la discusión política independientemente de la coyuntura, porque si no parece que solo puedes discutir noticias y en general malas noticias Sí. y recibirlas con una reacción apasionada y como, bueno, valga la redundancia, reaccionaria, conservadora y asustada y temerosa, en vez de por momentos decir como, bueno, a mí esto me importa, lo voy a discutir, Claro. haya pasado lo que haya pasado esa No, semana. y de hecho, por eso digo, celebro las dos, sobre el laburo y sobre cómo ser felices, que son
¿Hay otra más? ¿Se viene otro? Algún día sí. Ah, pero está ahí en todavía, cartera. hasta que no termine de abrazar este. Y también que no es repito, los documentales de Ofelia se pueden ver en YouTube. O sea Sí. que no es que solo se pueden ver en el cine de barrio. Y son herramientas que te permiten, creo que tenía más de 500.000 visualizaciones ayer o anteayer que me fijé. O sea, vender 500.000 entradas en el cine es muy difícil. O Sí. sea, lograr llegar a través de la tecnología a un montón de gente que si no, no Total. llegarías. Ni hablar yo misma, que casi todo lo he hecho así. Claro, vos naciste ahí. No, pero te quiero preguntar, estás haciendo presentaciones, te vi en tu Instagram, porque Sí. claro, nos enteramos Sí, de las así cosas. vivimos. Y sí, no, y está bien también. Estás haciendo presentaciones presenciales. Sí. ¿Qué te dicen, sobre todo los pibes de tu generación o los más chicos que lo han visto? ¿Les interpela? ¿Te dicen que no tienen nada que ver con eso? Sí. ¿qué No, te pasa han algo dicho? re grosso en las presentaciones. De hecho, es como que, bueno, también me pone contenta que un documental que trata de esto no se consagre en su lanzamiento, así como resultado, sino que abra un proceso lento, un mientras tanto, una cosa que no sabemos para qué sirve, pero la vamos discutiendo. Están buenísimas las presentaciones. Aprovecho para tirar como para... quienes estén escuchando, que busquen en mi Instagram si quieren, hay un flyer de todas las que van a hacer de acá Bien. a diciembre, por si se quieren sumar A ver si lo alguna. podemos mostrar ahora. De hecho, hoy a la noche hay una en Queterem, que es en un centro cultural medio club en Núñez, por si alguien tiene ganas de venir, va a estar muy bueno. Está pasando algo grosso ahí y tomando como el guante de lo que me decís, porque también estoy recorriendo muchas escuelas y es muy la prioridad de esta gira y de esta recorrida. Lo primero que pasa es que para quien hizo un documental sin casi data nuestra, porque los datos, la estadística que produce Argentina en materia de salud mental es muy mala, es superficial y mala en general, y eso duele, o sea, porque uno de alguna manera hice todo el análisis sobre una cosa que no sé si es nuestra realidad o incluso si nuestra realidad es peor. O mejor, digamos, que está Claro, bueno saberlo. claro. Situar como esta crisis del ánimo en cómo se relaciona con cada territorio, con cada edad, con cada lo que sea, que es como un primer llamado importante, como a Acá adaptar, estamos mostrando, a producir los estadística. lugares. Genial, Fase gracias. 1, catarsis. Fase 1, catarsis. Ok. Es como un proceso terapéutico el que abrí, Sí. que la idea es que después pase a fases más constructivas. Ok. Mi Pero idea está es terminar bien. con un buen Sí, programa, primer momento. finalmente, digamos, ¿no? ¿Y qué hacer con esto? Claro. Pasar de como dar vueltas sobre diagnósticos, crisis particulares y demás, a alcanzar nuevas ideas y de alguna manera desarrollar un programa de cosas que estén al alcance de la Argentina de alguna manera. Que yo entiendo, a pesar de pueden ser más de las que creemos. Incluso una de las primeras legislaciones del mundo en cuanto al tabaco. En su momento sale de Uruguay. Sí. Es decir, ¿quién te dice que se te ocurre una buena Sí, idea sí, sí. para mejorar la relación entre vida y herramienta? Creo que eso es posible y ojalá le vayamos a encontrar la vuelta. Bueno, lo que contaba es que en esas escuelas, hablando con pibes hasta más chicos que yo, haciendo entonces estadística medio a ojo, hasta veo más exacerbado de lo que yo imaginé el drama. O sea, lo normal que es que las pibas se corten, lo normal que es decir, sí, un pibe se mató en mi colegio hace tanto tiempo o hace tanto otro. Hay de verdad un drama ahí que para mí es triste, pero urgente corroborar de alguna manera, ¿viste? Siempre la infancia, la adolescencia son edades que se como con mucha alegría, euforia, pero también con mucho sufrimiento y dinámicas nocivas y demás. El tema es que ahora la ansiedad tomando esos ámbitos lo que hace es acelerar la intolerancia a pasar esos dolores de alguna manera, ¿viste? Claro. Entonces es mucho más común lastimarse. Que uno mucho es más- aburrirse, pero hay otros mucho más tremendos. Sí, claro. Lo que siento es que no, es como... No sé si es la adolescencia o infancia más dolorosa de la historia de la humanidad, hasta me lo pregunto, diría que no, por cómo fue la vida en otros momentos. Lo que siento es que sí es la más ansiosa, entonces cualquier proceso de dolor que se abre te lo querés arrancar del cuerpo, y en eso está pasando demasiado eso, ¿viste? Incluso una vuelta al cuerpo en ese sentido. Claro. Entonces, eso es como la parte más pesimista de alguna manera, pero también la otra es que, de verdad... Se arma, yo fui a escuelas con centro de estudiantes en donde me recibían felizmente y a escuelas que no sabían quién era y recibían el material así y charlar espontáneamente. En ambas aparece una compulsión participativa con la discusión que ya para mí es una victoria, porque para una generación que creció en la retirada y la decadencia de la política de alguna manera, pensemos que son pibes que tal vez nacieron en 2010, o sea, que tal vez Sí, sí. tenían 5 años cuando asume Macri y después vieron a Alberto Su Fernández, su después foto a de Javier recién Milei. nacido tuvo un like. Sí, no solo en cuanto a la vida digital, sino que particularmente en la Argentina Claro. nunca vieron a la política resolver el mismo problema. Entonces, además de estar viviendo insertos en esa dinámica digo, tan ansiosa y tan caótica,
tampoco creen en el ámbito, les demostramos que hay un ámbito común para procesar esos problemas. Entonces se arma un combo ahí medio explosivo que para mí, llegar a escuelas que tal vez no tienen centro de estudiantes, que están medio en otra, y que se arme una conversación, como verlos sorprendidos de estar hablando con otros sus problemas, es decir, politizándolos. En el sentido del mejor sentido de la política. Es como... que sí, recién cuando decías eso de si es la adolescencia o la juventud que peor la pasó, justo me escribe Pablo Díaz, sobreviviente de la noche de los lápices, que está escuchando y que dice que la está promocionando en las escuelas en la película. Bueno. Y me dice, y hay un paralelismo entre él y vos porque él se pasa la vida recorriendo escuelas, recorriendo lugares y hablando sobre todo con jóvenes de lo que fue la dictadura, pero sobre todo lo que es el amor. Él no habla de lo que le pasó, sino que toda su charla es sobre amor. Y basa toda su acción política en decir, si hubiera más amor, no pasarían un montón de cosas. Lo estoy resumiendo mucho, me va a matar, pero es eso. Y te escuchaba recién decir, hice la peli. Me voy a pasar, ahí vimos la agenda, recorriendo escuelas, recorriendo centros culturales, viajando, qué sé yo. Y vos hace un tiempo tuviste una militancia política partidaria, fuiste legisladora y tomaste una decisión de decir, voy a seguir haciendo política de otra forma. Y creo que es un ejemplo también interesante para un montón de pies que piensan que la política es el día de elecciones y pelearse por listas. Y que estás haciendo política. De otra, o sea, estás en esa. Y para mí es fundamental recuperar esa parte, incluso por la propia apatía que me produjeron a mí las instituciones, incluso por un tema práctico. La verdad es que yo en mi paso por la legislatura no pude aprobar un proyecto. De alguna manera como tenía una porción de poder que era más simbólica que material, porque era como, bueno, también era por la composición de esa legislatura, que la reta tenía todo muy bien ordenadito. Entonces ni siquiera es que yo decía la diferencia entre ser legislador y no serlo, que puedo transformar la realidad concreta. La verdad es que no podía. Podía denunciar desde ahí con más potencia, lo que sea. Si encuentro una manera de denunciar con más potencia afuera, la verdad es que en ese sentido me parece que es igual de práctico. E incluso siento que hay tiene un potencial justamente esta discusión que la verdad no tengo mucha expectativa en que el proceso correcto puede desenvolver un par de ideas que capaz primero en distintas escalas, ¿viste? De repente en el gobierno de la provincia de Buenos Aires pasa una primera cosa, que de hecho pasan algunas exploraciones interesantes en el área de salud mental de la provincia de Buenos Aires, que de repente, bueno, sí, que incluso la ciudad de Buenos Aires pueda tomar alguna cosa, no lo veo como tan imposible en materia educativa, al menos como en el ámbito de las escuelas, que empiece a pasar una cosa en función de ir contagiando de abajo para arriba una demanda, una necesidad, un proceso. Está bueno eso. Me hace acordar a la frase del pedagogo Paulo Freire, pedagogo brasilero, que decía, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Entonces vos decís, bueno, por ahí tu documental no cambia el mundo, pero puede cambiar a personas que lo vean y que después cambia el mundo de forma colectiva. Lo sumo a Nicolantos. Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Buen día, Fe. Que labura mucho estos temas también desde, por ahí, no sé si desde otra perspectiva, sumándole también las relaciones de poder que hay detrás de todo este sistema de redes, celulares, publicidad, tecnología. Es que estamos en un quilombo tan grande que creo que no alcanza con una persona ni 100 ni 1000 para entenderlo. Cada uno lo encara desde una óptica distinta. Y todas esas respuestas van resonando entre sí. A mí me pasa, yo veía ayer algunas partes del segundo docu. No lo llegué a ver entero, pero por lo menos quería empaparme un poco antes de venir hoy. Y obviamente resuena, como resuena el libro de Nico Tereshchuk que salió por Futu hace un par de semanas, como resuena muchas cosas que se están haciendo en otros lados. Algo que yo descubrí haciendo la investigación, que ahora tomó la forma de estado de malestar, es que para entender lo que está pasando muchas veces es más útil leer a la gente que tiene más o menos nuestra misma edad que a los popes, que a los grandes historiadores, los grandes economistas. Obvio, uno lee a Piketty, uno lee a Cebulski para entender en términos politológicos, pero después descubre un filósofo brasileño que tiene 39 años o 41, un historiador italiano que viene siguiendo cómo vienen creciendo las nuevas derechas, que tiene un par de años más que yo, y uno encuentra esas resonancias que también uno encuentra en lo que está haciendo ella, aunque sea bastante más joven, pero que tenemos, digo... No, incluso yo uno de los libros que más usé para armar el guión es un libro argentino, prepandémico, de Agustín Valle, que también... de Agustín, que es buenísimo. Valle, que es un capo, que se llama Jamás tan juntos, jamás tan cerca, que es un librazo, lo recomiendo. Hasta, bueno, no podía adaptar el libro entero, pero hay muchas cosas del libro que no puse, que está buenísimo leerlo, es muy transformadora la experiencia de leer ese libro. Pero eso, me resulta muy interesante cómo las distintas miradas empiezan a resonar, porque ese es el paso previo a que eso que resuene
bueno, empieza a sonar afinado, además de a resonar, y a que se transforme en una orquesta y no en un montón de gente tocando sola. Total, y no, que no pase solo, perdón, me sumo como a esto que decís, Sí, no pase solo que lo escuchás resonar entre amigos, en la casa, en el aula, no sé qué, como espacios atomizados, sino que empiece a haber una pulsión por integrarlo, digamos, Sí. que ese ruido está intentando integrar la discusión entre todos. Y hay algo también de fondo y forma, ¿no? Porque en el fondo todos llegamos un poco a la conclusión de que es necesario volver a establecer vínculos más significativos. Que una de las cuestiones de esta época, por la tecnología, pero también porque tenemos que laburar 15, 16 horas y Bueno, por un eso montón también. de otros factores sociales y demás, es que estamos cada vez más solos. Bueno, la solución evidentemente se tiene que hacer estableciendo esos vínculos entre los que queremos pensar cómo es el futuro consenso, cuál es la próxima pantalla. Estamos en un momento en el cual la pantalla en la que estamos ahora no nos gusta y la que pasó, ya pasó. Está claro que ya que no hay vuelta atrás. Bueno, Sí. hay que imaginar la próxima pantalla y eso tiene que ser una tarea colectiva. Sí, No se total. puede vencer al individualismo desde el escritorio de cada uno, el Substack de cada uno, el podcast o el documental. Hay un eje que te quería preguntar del documental, que es que en esto de estar más cerca, más lejos, que es que estamos a tiro de un WhatsApp, pero Sí. no estamos así. Hay un bloque muy interesante de la deshumanización que eso te genera a la hora de insultar, o de agredir, o incluso de matar. Hay los casos Sí, de estos como pibes. la pérdida de sensibilidad. La pérdida de sensibilidad. ¿Puedes contar un poco eso? ¿Qué es lo que Sí. vieron ahí? Y para mí eso es clave. Traigo un par de los ejemplos, porque creo que eso es muy útil. Yo hablo mucho de esa pérdida de sensibilidad y uno tal vez la palabra sensibilidad lo lleva a pensar tipo en si lloras más o menos, en si sos de Piscis, sos de Escorpio. O sea, como que queda medio ascendente trillada la tenés, palabra claro. sensibilidad, pero hablo en el sentido literal de las facultades de sentir, de que las experiencias te pasen, te pasen, te atraviesen, se sientan, básicamente. Y hay un montón de prácticas hoy que normalizan una relación más fácil, más lejana, pero igual de cierta, con algunas cosas, ¿no? Y yo hablaba de la pérdida de sensibilidad, por ejemplo, en un caso que está pasando en todo el mundo, pero incluso yo los traigo una nota en Anfibia, que hace Santi Torrado, un argentino en Ucrania, que son pibes muy pendejos, formados en los juegos de guerra, a los que llaman para guerras de verdad a dirigir drones de guerra de verdad que matan a gente de verdad sin que vean nada, sin que estén cerca de ese territorio de conflicto, sin que los traume. Y digo, yo pienso, para la práctica de guerra, ¿de verdad queremos que sea tan fácil hacerlo sin traumas? ¿No son los traumas importantes para no hacerlo tan seguido? Digo, para no recurrir a esa manera de resolver un conflicto con tanta frecuencia y con tanta normalidad. Bueno, ahora se encuentran maneras de que esas guerras no te pasen por el cuerpo. Es decir, una pérdida de sensibilidad muy concreta. Ni hablar de que la pandemia además significó normalizar totalmente que eso exista, de alguna manera. O sea, es como normalizar una simbiosis total entre vida y dispositivos. Entonces, nada te pasaba por el cuerpo, básicamente, y eso se volvió algo verosímil por vivir ese proceso. Y después en otras cosas que son como incluso los usos generales de mi generación en Internet extremados, que son el consumo de cuerpo, estética y demás en las mujeres, y de violencia en los varones, digamos, y de violencia y plata en los varones sobre todo, que terminan y culminan en las apuestas y en OnlyFans, digamos, ¿no? Como los dos modelos de representación de ese tiempo en Internet, que también son, bueno, tal vez eso sea la manera en la que yo lo digo, pero es lo que creo. Es como una prostitución que no te pasa por el cuerpo y una apuesta que no te pasa por el cuerpo. Es plata que no es tan tangible como, che, acá tengo 2.000 pesos en un fajo de billetes bueno, 2.000 pesos no es nada hoy, pero Sí, bueno. sí, pero está bien. Pues entiendo lo que voy. Tengo un Y ahora pilón no de lo tengo billetes más. y tengo que ir al casino, me tengo que hacer un DNI trucho, no sé qué. Todos los inhibidores que tiene vivir esa experiencia de hacer que te pase. Ahora es una aplicación que tiene un número, que capaz te 14 y pedís un préstamo, 2 palos. Oyendo al- El tema es que las la consecuencias son puteada. reales. Sí, sí. De Las una cosa consecuencias de la son otra. reales. Como perder, perdón, que me pongo repetitiva, perder facultades de sentir en algunas cosas de verdad las hace, democratiza las cosas equivocadas, digamos. Claro. Es Y- como la puteada también. Sí. Andá a putear a un tipo en la calle. Total. Asumí el riesgo. Y Putealo no, en Twitter. no pasa. Y- Totalmente. Y ya está. Pero esa pérdida de sensibilidad. ¿Y eso afecta también el amor? Buena pregunta. No sé, supongo que sí, de alguna manera. Por fuera, no solo el amor, sino toda interacción sexoafectiva también
se relanzó en esta vida digital de alguna manera. La gente se está preguntando mucho eso, si se coge menos, si no. También cómo uno se presenta, también los mambos con presentarse, por todas las previas que tienen, las antesalas físicas, estéticas y también conversacionales, de personalidad. O sea, hay preguntas interesantes para hacerse en ese mundo, porque si no cometemos el error de pensar que este es el mundo real y ese no es el mundo real, y la verdad es que construimos realidad todo el tiempo cuando pasamos 8 o 9 horas ahí, y configura aspectos tan importantes para nuestra personalidad y nuestro ánimo como estar acá parados de alguna manera. El tema es que son más ansiosos, justamente, entre otras características que podemos nombrar, pero ahí está la vida real también. A eso voy con ese subcapítulo de alguna manera. Sí. No solo por lo que ocupa ese espacio digital, sino por cómo te hace vivir la vida después. Porque la manera de construir tipos ideales o sensaciones o demás, ahí después se traslada al resto de tu vida. Quedás en ese estado anímico te toma por igual. No sos una persona con el celular y una por fuera del celular como Milei cuando dice que cuando tuitea no es el presidente. Claro. No, mismo creo que vale la pena decir que esa desensibilización, o sea, ese proceso es el que hace posible un Milei en la vida, de alguna manera. O sea, que alguien venga con un programa deshumanizante tiene que ver con que perdimos humanidad un poco antes, si no, no tendría cabida de alguna manera. Claro. Él tradujo políticamente algo que estaba dando vueltas, una cosa que ya está dando vueltas, que es esa pérdida de sensibilidad de alguna manera. Y ese aislamiento también, que te hace pensar que tu vida es autogestiva de alguna manera. ¿Y cómo es el vínculo? Ahí hay una parte también muy interesante que es más de mundo Instagram, que es el famoso, en Instagram es todo feliz, ¿no? Sí. En Instagram vos Amo ves Instagram. ¿Eh? A mí me pasa lo mismo. Bueno, pero sí, para los que transitamos, yo transito redes, Twitter Sí. es tipo, para simplificar, ¿no? Pero No, Twitter pero digo, es como la sí. violencia, la agresión, qué sé Si yo. estás más abajo, querés más ver... Yo, Claro. con mi exposición, pues, va a ser más buena onda todo lo que me digas. Claro, pero en Instagram también Vas a pasa Twitter y te vas medio de que como- ves a toda gente que está haciendo cosas que vos no. Sí. O sea, que la está pasando bien, Sí. que está en una fiesta y vos no estás, que está comiendo Sí. algo rico y vos no lo estás comiendo. ¿Cómo impacta eso? ¿O qué viste Sí. vos que impacta sobre todo en tu generación, que es la que te preguntás ahí? Sí, no sé, o sea, no hice tanto el desagregado. Porque en realidad es todo el combo, ¿viste? Incluso lo que como se van empatando cada vez más también, ¿viste? Las redes sociales en cómo se diseñan, como ponerle ya lo que inventó TikTok de alguna manera ya se va incorporando a toda plataforma. La idea de el formato TikTok, Instagram con Reels, Twitter ahora, ¿viste? Que los videos, cuando vos reproducís un video en Twitter, te pone uno después. Te pone otro video. De alguna manera ¿verdad? está Sí. armando el mismo tipo, como también como creo que se van empatando en algunas cosas. Mismo, lo que me vengo enterando es que más para pibas más chicas, o sea, 12, 13 años, capaz, está restringido, es tipo, Instagram no tenés, como cosas que tengan chat y no sé qué, como les da más miedo, pero Pinterest sí. Y Pinterest también se está empatando de alguna manera, No sé solo qué que es sin Pinterest. mensajes, ¿Qué es? ¿no? No. Pinterest Ahí son me como perdí. tableros de imagen, Sí. que tienen como que, bueno, yo ponerle lo uso mucho para pensar looks, tipo de ropa, la gente lo usa mucho para pensar el diseño de su casa. La vida como, es o sea, re linda ahí. La vida es estética. Es re linda ahí. Es como un universo de estética perfecta. Y es como que queda validado, porque no tiene chat, pero finalmente es el lugar donde más fácil es deprimirte con lo lindas y bien que vestidas que Bueno, son las otras la mujeres. frustración. O sea, Sí. y es como una que está más habilitada, pero se van, a lo que voy es tipo, esta que ni siquiera conoces, capaz es la que más se le permiten a las pibitas A más los pibitos, chicas. ok. Y igual, bueno, y estos mamos. Y además pasa también que muchas veces nos olvidamos que esas plataformas no son neutras. Claro. Y que como no son neutras y tienen un objetivo y ese objetivo es optimizable, terminan pareciéndose entre sí. Sí. Hace 10, 15 años era mucho más distinto. Twitter, de Facebook, de Instagram, de Pinterest. Y ahora todas más o menos se van pareciendo y son el mismo loop. Porque tienen un objetivo puntual que es económico y de extracción. Yo los escuchaba hace un rato que decían, bueno, hacen plata con la tecnología. Y ahí yo pondría un matiz o una corrección o un factor extra. En realidad están haciendo plata con nosotros. Hay un ensayo muy interesante de hace unos 10 años, que acá lo publicó Caja Negra, que se llama Capitalismo de Plataformas, de Smisek, un canadiense, donde básicamente explica, ya desde esa época, cómo funcionaba, todo lo que después se llamó tecnofeudalismo, digo, cómo estas Sí. plataformas son en realidad, hay que leerlas desde un punto de vista económico y no cultural, porque se comportan como grandes actores económicos, pero llegaba a una conclusión que es, van a pérdida, no ganan plata. ¿Y cómo resolvieron en los últimos 10 años esa ecuación que no les cerraba? Bueno, con contratos con los estados, metiéndose en inteligencia, en seguridad, aún más de lo que ya estaban,
y poniéndonos publicidades. Y tanto para ponernos publicidades como para ser útil a esos estados, necesitan extraer de nuestra actividad con el celular, con la computadora y demás, más datos de los que son necesarios para optimizar nuestra experiencia. Porque a vos te dicen, compartí datos con nosotros para que nosotros podamos mostrarte las cosas que más te gustan y demás. Para eso necesitas una cierta cantidad de datos. Bueno, en realidad, todas las empresas estas están extrayendo millones y millones de datos. Cada vez que nosotros miramos el teléfono, si lo dejamos de mirar, cuántos clics hacemos. Y ese excedente es una forma de extracción. Porque no nos pagan por eso, hacen plata con eso. Sí. ¿Y por qué necesitan que estemos cada vez más tiempo enganchados en las pantallas? Para generar más de eso. Entonces, es decir, hacen plata con la tecnología, es como pensar que las petroleras hacen plata con las grúas. No, el petróleo somos nosotros. La materia prima de todo esto No, ni hablar, es somos nosotros. información finalmente, que también la falta de un componente más tangible, más visible, es lo que permite también semejante impunidad. Absolutamente. De alguna manera, porque la información parece difícil de cuantificar de alguna forma. Y entonces, Y en el fondo, lo que pasa es que nosotros nos volvemos materia prima y el capital se vuelve el que está al mando, digamos, ¿no? Clarísimo, todo clarísimo. Estamos charlando con Ofelia Fernández, que está acá con nosotros a partir de que estrenó un documental que se llama Algo que está pasando en mi generación. Esta es la segunda parte, que es Cómo ser felices. Sí, lo encuentran en el canal de YouTube de Corta. Perfecto. Por si alguien piensa que salió en cines. No, pero no estaría mal. No, ir a hacer una entonces experiencia semicines. colectiva. A mí me pasó recomendárselo a una joven joven, sub-20, Sí. y lo empezó a ver con el celular en mano. Entonces fui y le dije, Eso no, pasa mucho. y le saqué el celular y dije, no, Miralo en la miralo tele. sin el celular. No, estaba mirándolo Ah, en la tele con el con el celular en la celular. mano. Que es una experiencia que en el cine todavía está... En el cine no mirarse el celular. Igual sabés que es contrato social que ya se está rompiendo. No. Que a mí eso es de lo que más me dolió. Prenden el celular del cine. Eso y yo los soy matan. adicta, pero como poca gente. De ahí sale el documental. Pero el cine me parecía un límite. Es como un lugar donde era no. el lugar al que iba a no usarlo casi. Claro. Capaz la película no tenía mucha pinta. Y era tipo, necesito Bueno, puede 2 pasar horas en eso. el celu, voy al cine. Che, y quiero preguntarte por otro, casi que lo voy a spoilear todo, pero igual lo tienen que ver y lo tienen que... Sí, porque además verlo es otra cosa. tiene una realización artística muy interesante donde vos te pones también en un lugar de protagonista, actúo. actuás, que imagino que haber sido toda una decisión Miedo, sí. tanto, bueno, personal, actoral, etcétera. Pero quiero otro pedazo del documental que es la seguridad. Sí, Y es a los ver, niños que antes sí. estaban en la calle, entonces vos no sabías dónde estaban y en la calle podía haber algún abusador o algún violador, etcétera. Los metiste para dentro de la casa para cuidarlos. En casa se aburrieron, entonces para que niño deja de joder con la pelota, como decía Serrat, le diste algo que no rompe ventanas, como una pantalla. Y como ahora vemos que los buscaban en la calle, los buscan por ahí, digamos. Sí, y en el documental vos te preguntás, ¿están más seguros que antes? Sí. ¿No? Me parece un tema súper interesante. Sí, como este vínculo entre sobreprotección y infraprotección, que también igual, vale la pena decir, es más propio de mi generación que de la que viene. Como para también ir viendo cómo eso cambia, porque Claro. la que viene, lo que me reclama un poco en las escuelas, distintos pibes es... Depende, obviamente, otros no, siempre también depende de la familia, pero en rasgos generales o en tendencias generales de la crianza, ahora es doble sobreprotección. Entonces es casi una jaula, la vida es una jaula, porque de alguna manera en su momento, como yo como generación que salió, como que perdió el espacio público, que en la historia de la humanidad es raro, o sea, no es normal, como somos de las primeras camadas que no tienen... de niños sin espacio público, o sea, que como que no van por ahí tranquilos de alguna manera. Venía con esto de tipo en la compu no tenían puta idea que hacía, yo hacía lo que se me cantaba el orto y bien, gracias. Como que era esa la situación. Ahora no es que no existe la pregunta sobre qué pasa en internet. Entonces se combina, no vas a ir solo a la plaza y además tengo una aplicación en donde miro todo lo que haces en tu celular. Entonces una generación hija del control. O sea, que también eso es algo interesante para pensar, porque después vos discutís lo de los celulares en las escuelas y muchos te dicen como, sí, el docente quiere, la escuela quiere, no sé qué, pero los que no quieren son los padres. Pasar 5 horas sin tener un contacto con el hijo. Entonces también hay discusiones interesantes como para pasar de la vida privada individual a los sistemas, a la política, a lo social, para integrar de alguna manera pasamos las del discusiones. panóptico de Foucault, que era solamente en las instituciones de control, en la escuela, Sí. en la cárcel, a los sistemas de control. Eso hablaba, creo que, Deleuze, siguiendo a Foucault. Sí. Y no había visto el celular.
Claro. Ahora es ya directamente todo. No, y ahí empieza a pasar algo también con esta propia discusión, que también vale la pena decirlo como manera de reivindicar una intervención social y política sobre el tema. Que es que ahora la pregunta da vueltas, ¿viste? Es distinto. Muchos padres se lo están preguntando. En general, los padres que pueden, además de preguntárselo, probar a hacer otra cosa en su crianza, cuando esto es un asunto privado, individual, son los que tienen plata, porque así funciona la vida. Y los que tienen plata capaz pueden decir, mi hijo no usa pantallas porque yo, si estoy trabajando, está con una niñera que le juega, que no sé qué, y después vuelvo, me ocupo y ta. Tengo tiempo. Si soy una mamá sola que trabaja una banda de horas afuera y necesito saber que mi hijo está bien o que en una emergencia puede contactarse, necesito darle un celular. Entonces, de vuelta se vuelven, digo, como pasa con absolutamente todo, estos temas, estas disrupciones, lo que hacen también es reproducir desigualdades sociales preexistentes si no existe una cosa parecida a la política, de alguna manera, para pensar globalmente, digamos, pensar en escala esos problemas y empatar esas realidades que si no terminan siendo injustas, si termina siendo un privilegio económico, tener una ética en cuanto a la infancia y la tecnología. Claro. Entonces hay que trabajar con eso también muy presente, que si nosotros no empezamos a reiniciar nuestras reflexiones sobre qué tiene que hacer el Estado en general para esta existencia contemporánea, nos vamos a encontrar con que de vuelta se van a ir profundizando esos rasgos desiguales que ya tiene la vida de antes, pero que también se traducen a la vida con el celular. En este trabajo de investigación y también con la publicación del documental, ¿hay alguien que esté elaborando eso desde lo legislativo? No quiero decir ni que no quiero decir que no, porque uno también siempre puede no enterarse en un momento en el que también entiendo a veces que está haciendo cosas y no sabe comunicarlas. No, en general publicás un documental sobre y viene un diputado y te dice, che, yo estoy laburando de esto. No, así tal cual no. Por ahora la reunión que no tiene tanto que ver con la cuestión digital como con la vida digital, con la cuestión digital como con la crisis más de salud mental. Ayer hablé con funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, de la Subsecretaría de Salud Mental. Pero fue una reunión muy cortita, tenemos una reunión más larga porque fue en el marco de que yo estaba recorriendo en La Plata haciendo muchas actividades, que me contaron algunas cosas que me interesaron sobre cómo está puesta en práctica algunas conversaciones, de maneras distintas de abordar esta crisis más el malestar en sí, porque es lo que compete a esa área finalmente. Sí. Vinculado a la tecnología, bueno, hay cosas vinculadas a apuestas, pero son como más cosas más específicas hasta donde sé. Sí, las escuelas están recontra en esa discusión, pero hay que pasar de la escuela al sistema educativo, ¿viste? Pues es como una cosa que están remando los docentes a solas, cobrando 3 pesos por hacerlo, están reformando a solas con un sueldo totalmente precariado del sistema educativo, cuando finalmente tendría que haber de vuelta lo parecido a la política, que integre esa discusión y diga, che, probemos esto todos a la vez. Y también le saque la responsabilidad de ser el malo de la película a un docente que no se fuma más, que el pibe no le presta atención, ¿viste? Yo estoy en esa línea, para mí es un lugar que tiene que pasarse sin teléfonos. Como que creo que nos haría bien como aprender eso. Pero y si estoy equivocada, bueno, prefiero probar para corroborarlo. Sí, incorporar tecnología al ámbito escolar y demás, pero tecnología compartida, no una distractiva individual, ¿viste? Como una que te separe. Sino como una pantalla, piola, que compartamos, la vemos, tiene esa dinámica, conecta con el resto de la vida, pero vos no tenés a una persona gritándote prácticamente, pues lo que es la función que tiene, tipo, hay algo más divertido, ¿entendés? Claro. Pero bueno, nada, lo que voy es como, no sé que esas pruebas existen, más o menos se dan vueltas. Ojalá, bueno, sí, eso, no confirmo que no hay más que eso, porque a veces hay y una no se entera, pero a priori no sé mucho Medio más. que vamos a necesitar, así como una ESI, una de educación sexual integral, una educación tecnológica integral, ¿no? Como sumar ahí y algo de eso hay que incorporar. Por ahí transversal a todas las materias, pero que exista. No tenemos educación tecnológica, ¿no? Sí. Y va a ser difícil ser felices. No, mi materia, yo tenía una materia llamada tecnología, pero era más tipo hacer aviones de madera. Claro, no. Como entender la electricidad. Otro capítulo. Bueno, Ofelia, de verdad felicitaciones. Gracias. A mí me gustó mucho, lo comenté acá y charlamos mucho cuando salió. Sigue ahí en YouTube, lo pueden ver en las redes de Corta, ¿no? En el YouTube de Corta. Y sobre todo un buen disparador, así que a mí como incluso las discusiones, críticas, además por primera vez no me están molestando. Es ATP. Es ATP, es totalmente ATP. Bueno, las partes que pueden no serlo están muy discretitas. Sí, o sea, como hay unas analogías con drogas, cosas así que están cuidadas, no están. Así que sí, es recontra para ver en familia. Mucha gente me dice que lo ve así.
Y sobre todo es una buena pieza para discutir, incluso mejor si lo ves con alguien y después te quedas Claro, charlando que si lo que ves verlo solo y te solo. quedas mambeando. Justamente dice no estén solos. Sí, juntate con alguien, salí a la calle. Y no, pueden venir a las presentaciones a verlo, que Ahí va. también si no lo viste todavía es una buena oportunidad para venir a ver la experiencia Para de verlo cine ahí. con gente. Bien, Eso buenísimo. está- Todo eso lo está encuentran lindo. en el Instagram. En mi Instagram, Mafe Fernández. Nos vamos a Eh, volantear. Bueno, pero es un poco así, es el Sí, sí, volanteo moderno. Bueno, Felia, gracias. Gracias por Gracias, venir. gracias por la invitación. Y felicitaciones de vuelta.